Estamos ya grabando, con vuestro permiso, la sesión de esta mesa redonda número 27. Os doy la bienvenida a todos a este sexto encuentro anual sobre jurisprudencia europea organizado por el Spanish Hub del European Law Institute. Bueno, antes unas breves palabras de introducción. Voy a ser muy breve porque lo fundamental es vuestra exposición y el debate. Está claro que el derecho público no es cada vez más un derecho de creación jurisprudencial que se va gestando y que quizás lo sea aún más en el futuro, como se suele decir, ¿no? a golpe de sentencia, ¿no? Por eso, bueno, a pesar de que hay una tradicional minusvaloración a los estudios jurisprudenciales, pues un encuentro de estas características es muy necesario y suscita un extraordinario interés, ¿no? Como denota pues la alta participación, la heterogeneidad de los temas que se tratan y sobre todo pues la excelencia, ¿no? La alta calidad científica del debate. Por ello, antes de comenzar, quisiera, y yo creo que hablo en nombre de todos y así ya después no nos reiteramos, quisiera agradecer públicamente a los impulsores y organizadores de esta iniciativa a su celebración anual. Estamos ya en la sexta edición, lo cual es muestra ya, sin duda, de su éxito. Y bueno, debemos dar un agradecimiento especial que se haga en las circunstancias actuales, ¿no?, que nos encontramos de emergencia sanitaria. Bueno, y sin más dilación, pues voy a dar paso a las distintas intervenciones, advirtiendo, como sabéis, que la sesión está siendo grabada y que cada participante dispone de 10 minutos para su exposición, de tal manera que después haya un debate entre los miembros de la mesa y, bueno, y con todas aquellas personas que quieran participar como público en esta mesa. Por eso, por favor, ruego que mientras que no estéis interviniendo, que silenciéis los micrófonos y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues la puede ir adelantando en el chat y después yo voy dando el uso de la palabra. Vale, en primer lugar va a intervenir la profesora Carlota Ruiz de Velasco Punín, que es profesora contratada doctora en la Universidad de Cantabria y que va a exponer su ponencia sobre la compensación abonada por incumplimiento del periodo mínimo de permanencia y su consideración como retribución de una prestación de servicios onerosa sujeta al IVA. Nos va a comentar la sentencia del Tribunal de Justicia Vodafone Portugal. Adelante, Carlota. Muchas gracias, Francisco. Creo que ya estáis viendo la presentación sin problema, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. Bien, la sentencia que yo he seleccionado resuelve una petición de decisión prejudicial en la que lo que se analiza es si el importe que debe de abonar el cliente cuando incumple el periodo de permanencia de un contrato de telefonía, si ese importe constituye la contraprestación de un servicio y, por lo tanto, la empresa de telefonía le tiene que repercutir IVA sobre esas cantidades, o si por el contrario se trata de una indemnización sobre la que no procede repercutir IVA alguno. Bien, se trata de una situación conocida por todos, seguramente muy habitual en los contratos de suministro más frecuentes, en los que lo que se hace es que se estipula un periodo mínimo de permanencia a cambio de conseguir condiciones comerciales ventajosas, es decir, un precio reducido, pero al mismo tiempo también se contempla la obligación o el compromiso por parte del cliente de abonar una cantidad en caso de que incumpla ese periodo de permanencia. Pues bien, la clave, el problema está en determinar si esa cantidad que abona el cliente es contraprestación. En el caso que da lugar al conflicto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la controversia se plantea porque Vodafone, una sociedad que opera en este ámbito, considera que el importe que le adeuda el cliente no constituye la contraprestación de ningún servicio, sino que simplemente es una mera compensación por una mera indemnización, mejor dicho. Pues bien, el asunto llega al Tribunal de Justicia y después de un razonamiento que voy a tratar de simplificar al máximo, acaba concluyendo que esas cantidades efectivamente son contraprestación, es decir, son retribución y por lo tanto devengan IVA y la empresa de telefonía tiene que repercutir IVA al cliente.
Su conexión con el derecho interno, empiezo ya por el final, explicando cuál es la conexión que presenta con el derecho interno, se encuentra en que nos brinda una excelente ocasión para interpretar un precepto como el artículo 78.3, que ordena excluir de la base imponible precisamente aquellas indemnizaciones que por su función o por su naturaleza no constituyan la contraprestación de una operación. Bien, se trata de una norma que en apariencia es sencilla, pero que en su aplicación puede revestir cierta complejidad. De hecho, la Dirección General de Tributos, como expondré justo al final, y precisamente sobre la base de este precepto, sobre la base del tenor literal de este precepto, en supuestos análogos al que voy a exponer, ha venido entendiendo tradicionalmente que la finalidad de estas compensaciones es simplemente, de estas indemnizaciones, es simplemente compensar por un incumplimiento contractual y por lo tanto no forman parte de la base imponible y no hay que repercutir IVA. Inmediatamente después de esta sentencia, justo 6 días después, la Dirección General de Tributos se vio obligada a precisamente alterar su postura. Bien, ¿cuál es el razonamiento que sigue el Tribunal de Justicia para llegar a esta conclusión? Como digo, simplificando al máximo, su razonamiento descansa en 2 pilares fundamentales. Por una parte, en la conocida doctrina del vínculo directo, y por otra parte en el criterio de la realidad económica o el criterio de la toma en consideración de la realidad de las transacciones que han tenido lugar. De acuerdo con la doctrina del vínculo directo, recuerda esta doctrina para llegar a determinar cuándo una operación se considera que se ha realizado a título oneroso. Pues bien, es conocido lo que dice el Tribunal de Justicia en este ámbito, que entiende que para que se le pueda considerar una operación realizada a título oneroso es necesario que exista una relación jurídica entre quien presta el servicio y el destinatario, una relación de carácter contractual en el marco de la cual se intercambian recíprocas prestaciones, de modo que la retribución que percibe quien efectúa el servicio sea el contravalor efectivo del servicio que ha prestado. Pues bien, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no duda en advertir la existencia de este vínculo directo y dice que cuando se firma un contrato de prestación de servicios como este, la contraprestación consiste en el derecho que adquiere el cliente a disfrutar de las obligaciones derivadas del contrato. De modo que la empresa de telecomunicaciones está prestando el servicio desde el momento en que pone al cliente en condiciones de poder disfrutar de ese servicio, independientemente de que el cliente no haga uso de ese derecho o decida desistir de ese derecho. Eso no rompe, digamos, este vínculo. Y en segundo lugar, acude al criterio del denominado criterio de la realidad económica, lo cual le lleva a considerar lo siguiente. Dice en primer lugar que la compensación abonada por el cliente representa una parte del precio, es decir, una parte que se reintegra en el precio en el momento en que se incumple el periodo de permanencia. O dicho de otra forma, lo dice el propio tribunal, dice, esas cantidades tienen una función o un objeto análogo al de las mensualidades que hubieran debido abonarse en un principio por parte de los clientes si no hubieran disfrutado de esas condiciones ventajosas precisamente por haberse comprometido a cumplir ese periodo de permanencia. Bien, para entender en su plenitud esta idea de la realidad económica, conviene mencionar una sentencia que fue dictada un año antes, la sentencia del denominado Asunto Meo, en la que se plantea exactamente la misma situación con una única diferencia, y es la forma en que se calcula esa compensación. En el Asunto Meo lo que se planteaba era una coincidencia total entre la compensación que recibía la empresa y las cantidades que esa empresa hubiera percibido durante el resto del periodo de permanencia si no se hubiera desistido por parte del cliente. En cambio, en el asunto Vodafone, la compensación se determina de acuerdo con una fórmula que viene limitada por la normativa interna en ese momento, que limita la cuantía o dice que no puede exceder de los costes en los que haya incurrido la operadora
de telefonía y además tiene que ser proporcional a la ventaja. Pues bien, ¿por qué hago referencia a esta cuestión? Precisamente esta cuestión es importante porque en el asunto Vodafone, a diferencia de lo que sucedía en el asunto MEO, la normativa impide que el importe de esa compensación pueda corresponderse de forma automática con el valor de las cantidades que iba a seguir cobrando durante el resto del periodo de permanencia. De hecho, en el asunto MEO, lo que dice el Tribunal de Justicia es, como el operador va a recibir en concepto de compensación lo mismo que recibiría si se agotara el periodo de permanencia, como va a recibir lo mismo, decía el Tribunal de Justicia, esa resolución anticipada no altera la realidad económica. Y claro, lo que quedaba en el aire es precisamente qué sucede cuando la cantidad que se va a recibir en concepto de compensación no equivale, porque lo así como sucede en el caso Vodafone, porque lo prohíbe la normativa interna, no equivale a las cantidades que se seguirían cobrando durante el resto del periodo de permanencia. Y esta es una cuestión que viene a resolver la sentencia del asunto Vodafone y por eso podemos considerar que esta sentencia es precisamente continuación del asunto MEO, porque se plantea esta diferencia y de hecho el Tribunal de Justicia incide en esta cuestión para justificar la necesidad de este pronunciamiento, para cerrar su jurisprudencia. Y dice el Tribunal de Justicia, dice tres cosas. La compensación forma parte de la retribución percibida, ya lo he dicho antes, y además insiste que es irrelevante que, en este caso por las limitaciones de la normativa interna, es irrelevante que esas limitaciones no le permitan a Vodafone, al operador de telefonía, obtener los mismos ingresos que hubiera obtenido del cliente si se hubiese agotado el periodo de permanencia. E insiste, de acuerdo con el criterio de la realidad económica, esas cantidades son contraprestación. Son base imponible, son contraprestación, porque tienen una función o un objeto análogo al de las mensualidades que se habrían adeudado en un principio si el cliente no hubiera disfrutado de esas condiciones comerciales ventajosas a las que se supedita precisamente el respeto al periodo de permanencia. Bien, y termino ya, que ya se cumplen los 10 minutos. Como indico aquí, esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido inmediatamente asumida por la Dirección General de Tributos, 6 días después justo de dictarse esta sentencia, y cambia su doctrina que venía defendiendo tradicionalmente, en la que se fijaba precisamente en que la finalidad de estas cantidades era únicamente compensar el perjuicio causado por un incumplimiento contractual, de modo que entendía que no se correspondían con ningún acto de consumo. Como conclusión, el tribunal tiene la ocasión de profundizar un poco más en esta jurisprudencia. Una vez más, vemos cómo el Tribunal de Justicia, igual que muchos otros problemas que se plantean en el ámbito del IVA, resuelve conforme a lo que son los criterios propios del IVA. El IVA tiene su funcionamiento propio. Y finalmente, por lo que se refiere también a la conexión con nuestro derecho, esta sentencia permite arrojar luz acerca de la interpretación de un precepto que no siempre resulta fácil y también arroja luz acerca de cómo entender a veces el complejo entramado de indemnizaciones que se pueden producir en el tráfico mercantil, que más allá de la denominación, lo que habrá que ver es que si efectivamente cumplen una función de contraprestación. Y muchas gracias. Ya terminé, Francisco. Gracias a ti, profesora Ruiz de Velasco. Gracias por atenerte al tiempo, un poquito más de los 10 minutos, pero no mucho. En efecto, vamos a tener ocasión en esta mesa de ver cómo el Tribunal de Justicia interpreta, utiliza, como bien has dicho, criterios propios de interpretación en el ámbito del IVA. Si no os habéis dado cuenta, yo lo he emitido al principio, en esta mesa vamos a tener la oportunidad de ver, de analizar todos los casos, son casos referidos al IVA. Y precisamente hemos empezado con una sentencia que trata sobre una operación concreta, ¿no? La de la compensación
por caso de incumplimiento del periodo de permanencia. Y vamos a continuar ahora también con otra sentencia que tiene que ver con la sujeción o no al IVA de una determinada operación. Tiene ahora la palabra la profesora Estefanía López Llopis, de la Universidad de Alicante, profesora contratada doctora, que nos va a hablar sobre la tributación en el IVA de la cesión de uso a trabajadores de vehículo de empresa. Una reflexión a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2021, asunto C-288-19. Es el asunto QM. Adelante, profesora López Llopis. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no voy a utilizar presentación, aunque quizá me había planteado utilizarla, pero al final he decidido no hacerlo. Bueno, yo voy a compartir con vosotros mis impresiones sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de enero de este mismo año, en la que se aborda el tema relativo a la cesión de uso a trabajadores de vehículos afectos a la actividad económica. En particular, la sentencia describe el caso de una sociedad, QM, establecida en Luxemburgo, que cede 2 vehículos afectos a su actividad económica a sendos trabajadores de la empresa residentes en Alemania para que estos los utilicen simultáneamente con fines empresariales y particulares. Como elementos destacados del caso, considero oportuno mencionar los siguientes. Primero, los vehículos son puestos a disposición de los destinatarios en Alemania, que es donde residen habitualmente, pero son adquiridos por la empresa cedente en Luxemburgo, sin que el IVA soportado en dicha adquisición haya podido ser deducible siquiera parcialmente para la entidad, ya que la entidad se encuentra liquidando el IVA en Luxemburgo por el régimen simplificado. La cesión de los vehículos, en segunda instancia, se realiza en diferentes condiciones respecto de cada trabajador. A uno de los trabajadores se le cede el vehículo gratuitamente, mientras que al otro se le retiene una parte de su salario como contraprestación por la cesión que se efectúa. Dado el desacuerdo existente entre la Administración tributaria alemana, que considera que nos encontramos ante prestaciones de servicio sujetas al IVA alemán, y la propia sociedad cedente, que defiende una posición totalmente contraria, se inicia un litigio que acaba paralizándose para preguntar al Tribunal de Justicia sobre la posibilidad de aplicar a este tipo de cesiones la regla especial de localización que prevé el artículo 56.2 de la Directiva IVA para los servicios de arrendamiento de medios de transporte a corto plazo. La cuestión, a mi juicio, es relevante, dado que la cesión de vehículos de empresa es una fórmula de retribución del trabajo personal ciertamente extendida en nuestro país, muy especialmente en el ámbito de las relaciones laborales de alta dirección, y por lo tanto estamos hablando de una decisión llamada a tener consecuencias importantes en el ámbito de aquellas empresas que recurren a este tipo de fórmulas frente a los llamados empleados transfronterizos, que son aquellos que trabajan para una empresa española pero residen habitualmente en el territorio de un estado colindante como podría ser Francia o Portugal en nuestro caso. Bueno, el razonamiento esgrimido por el tribunal en su respuesta puede estructurarse en 2 partes diferenciadas. Por un lado, se analiza la concurrencia del requisito de onerosidad en relación con las cesiones efectuadas, lo que resulta crucial, obviamente, a efectos de calificar formalmente la operación. Por otro lado, y apoyándose en su jurisprudencia previa sobre el concepto de arrendamiento en el ámbito inmobiliario, se delimita el concepto de arrendamiento de un medio de transporte sobre la base de 3 elementos principales. Primero, que el propietario del medio de transporte ceda el derecho a utilizarlo a un tercero y a excluir de ese derecho a cualquier otra persona, que la cesión se haga a cambio de una renta, y tercero, que se haga por un periodo de tiempo determinado. Las conclusiones a las que llega el tribunal son claras y admiten poca discusión. En lo que atañe a la cesión que se efectúa a título gratuito, si no hay contraprestación, no hay prestación de servicios a título oneroso y, en consecuencia, la operación que se efectúa no puede constituir un arrendamiento de medios de transporte en el sentido que se prevé en el artículo 56, precisamente porque no existe renta, que es un elemento consustancial a ese concepto de arrendamiento que ha utilizado el tribunal previamente. También entiende el tribunal que no cabría aplicar la regla especial de localización si la operación efectuada se pudiese asimilar a una prestación de servicios a título oneroso por aplicación del artículo 26.1 de la directiva. Por lo que se refiere a la posible existencia de un autoconsumo, la verdad es que el tribunal deja entrever su opinión, pero no se pronuncia de una forma clara sobre la posibilidad de sujetar al IVA la operación efectuada por esta vía.
La conclusión a la que se llega respecto a la cesión que se efectúa a título oneroso es obviamente distinta, porque en este caso sí que existe una contraprestación, con lo cual el requisito de renta se cumple y, aunque el tribunal no entra en el fondo del asunto, sí que acepta la posibilidad de aplicar la regla especial de localización del artículo 56.2 si se prueba la concurrencia de los otros dos elementos que he comentado anteriormente. En cualquier caso, entiende que son cuestiones de hecho que debe evaluar el juez nacional a efectos de determinar la regla aplicable para localizar este segundo servicio. Desde mi punto de vista, el interés que reviste esta sentencia no está en la respuesta que se da a la cuestión prejudicial que se plantea. Esta respuesta es totalmente razonable, teniendo en cuenta la literalidad de la directiva y la jurisprudencia previa del tribunal en materia de arrendamiento inmobiliario. Lo verdaderamente interesante para mí radica en la calificación que, desde el punto de vista del IVA, debe darse a la cesión que se efectúa a título gratuito. Y a este respecto hay que tener en cuenta que cuando el artículo 26.1 de la directiva del impuesto se refiere a las prestaciones de servicios asimiladas, contempla dos supuestos diferenciados. El primero, las cesiones de uso de bienes afectos al patrimonio empresarial para fines ajenos a la actividad económica, que darán lugar a un autoconsumo única y exclusivamente cuando el IVA soportado en la adquisición de ese bien haya sido deducible total o parcialmente para la entidad cedente. Y segundo, cualesquiera otras prestaciones de servicio que se efectúen a título gratuito, sin que en este segundo caso se exija ninguna condición adicional. Aunque el efecto práctico es el mismo en ambos casos, la sujeción al IVA de la operación que se efectúa, nos encontramos con un elemento distintivo que en este supuesto particular resulta crucial, y es que si estamos ante una cesión de bienes afectos a la actividad económica, como sucede de hecho en nuestro caso con los vehículos, tan solo podremos hablar de una operación sujeta al IVA por la vía del autoconsumo cuando el IVA soportado en la compra de esos vehículos hubiese sido deducible en alguna medida para la entidad cedente. Aunque de una forma un tanto sutil y tangencial, hay que reconocerlo, el Tribunal de Justicia acaba vinculando la calificación de la cesión que se realiza gratuitamente al tratamiento que habría recibido el IVA soportado en la adquisición del vehículo si, en lugar de haberse soportado en Luxemburgo, como sucede efectivamente en el supuesto, se hubiese soportado directamente en Alemania, pudiendo distinguirse a este efecto dos posibilidades: que hubiese sido deducible al menos parcialmente o que no hubiese sido deducible en ninguna medida. Si no hubiese sido deducible en ninguna medida, no habría operación sujeta al IVA. Si hubiese sido deducible al menos parcialmente, tendríamos una prestación de servicios asimilada, localizable, eso sí, por la regla general de los servicios prestados a particulares, que nos llevaría a Luxemburgo, donde se encuentra establecido el prestador del servicio, y en Luxemburgo a la no sujeción, ya que el IVA soportado en ese estado por la compra del bien cedido no fue deducible. Quizá el hecho de que la operación no habría quedado sujeta al IVA en ningún caso, lo miremos por donde lo miremos y diga la ley alemana del IVA lo que diga, es lo que justifica ese tratamiento un tanto superficial del tema por parte del tribunal. Pero hay una cuestión que queda sin resolver y que a mí me parece crucial, y es cuál es el tratamiento fiscal que habría recibido la cesión gratuita del vehículo si, en lugar de haberse localizado en Luxemburgo por aplicación de esa regla de los servicios prestados a particulares, se hubiese localizado en Alemania. Lo que habría sucedido, por ejemplo, si los destinatarios de esa cesión, en lugar de ser particulares, como en nuestro caso, hubiesen sido sujetos pasivos del IVA. La idea que parece desprenderse del razonamiento del tribunal es que, de haberse localizado esa cesión gratuita en Alemania, la calificación de la operación vendría determinada única y exclusivamente por el tratamiento que el IVA soportado habría recibido si, en lugar de adquirirse el vehículo en Luxemburgo, se hubiese adquirido directamente en Alemania. Es decir, atenderíamos única y exclusivamente a lo dispuesto por la legislación alemana, siendo indiferente que el IVA sea adquirido en otro estado y siendo indiferente también que el IVA soportado en ese vehículo no haya sido deducible en ninguna medida para la sociedad QM. Trasladado a un ámbito más general, esto nos lleva a concluir que en aquellos casos en los que un sujeto pasivo del IVA adquiere un bien en un Estado miembro A que posteriormente acaba utilizando para el desarrollo de operaciones que se localizan en un Estado miembro B, y en el hipotético supuesto de que la calificación de esas operaciones en el Estado miembro B se haga depender del carácter deducible o no deducible del IVA soportado en la adquisición del bien, como sucede en los autoconsumos, habrá de tomarse exclusivamente en consideración la normativa vigente en el Estado miembro B, que es el Estado en el que tales operaciones se llevan a cabo, de manera que la operación recibirá exactamente el mismo tratamiento que habría recibido si el bien empleado se hubiese adquirido directamente en el territorio de ese Estado miembro B.
Esta conclusión, a mi juicio, resulta contraria a la que el propio tribunal defendía en la sentencia Morgan Stanley de enero del 19, en la que se analizan los criterios a tener en cuenta para deducir el IVA soportado en la adquisición de un bien o servicio que posteriormente se va a utilizar por el mismo sujeto pasivo para desarrollar operaciones en un Estado miembro distinto. Lo que decía el tribunal es que si el sujeto pasivo soporta cuotas de IVA en el Estado miembro A que se van a afectar al desarrollo de operaciones en el Estado miembro B, a efectos de poder ejercitar el derecho de deducción en el Estado miembro A, es necesario que esas operaciones a las que se afectan las cuotas soportadas estén gravadas de forma efectiva y por lo tanto generen derecho a deducir en el Estado miembro B, que es donde se desarrollan de forma efectiva, pero que también hubiesen generado este derecho si esas operaciones se hubiesen desarrollado directamente en el Estado miembro A, que es donde se soportan las cuotas. Tenemos, por lo tanto, un doble filtro que, aplicado al asunto que ahora nos ocupa, nos llevaría a concluir que a efectos de determinar cómo tributa la operación de cesión gratuita en Alemania, es necesario tener en cuenta no solo lo que dice la ley alemana de IVA, sino lo que dice la ley de Luxemburgo, que es donde se adquirió ese vehículo que posteriormente se cede. Y solo cuando el IVA soportado hubiese sido deducible en los dos estados, entonces tendríamos un autoconsumo sujeto al IVA alemán. La diferencia es evidente. Si aplicamos al supuesto la doctrina Morgan Stanley, dado que el IVA soportado en la compra del vehículo soportado en Luxemburgo no fue deducible en ninguna medida para la sociedad QM, la respuesta que cabría dar al asunto es que no hay sujeción a IVA, no hay autoconsumo, porque falta ese requisito, el que nos habla el artículo 26.1, para que pueda haber una prestación asimilada a una prestación onerosa. Si resolvemos el supuesto con el criterio que defiende el tribunal en esta nueva sentencia, pues lo que nos encontramos es que da igual lo que diga la ley del estado de origen, la ley donde se adquirió ese bien. Lo importante es lo que diga la legislación alemana. Y si la legislación alemana hubiese previsto la posibilidad de deducir ese IVA, entonces tenemos una prestación de servicio asimilada con la consiguiente sujeción al impuesto. Esta segunda forma de operar, en mi modesta opinión, además de ser incoherente con esa doctrina que emana de la sentencia Morgan Stanley, desvirtúa la propia naturaleza y la finalidad del autoconsumo, que no es otra que garantizar la igualdad de trato entre consumidores finales y sujetos pasivos del impuesto que afectan bienes de su actividad económica a fines particulares. Si tenemos en cuenta que la sociedad QM ya actuó como un consumidor final cuando compró el vehículo, que posteriormente cede a título gratuito, dado que no pudo deducir en ninguna medida el IVA soportado, considero que la posterior cesión de ese vehículo a un trabajador para fines particulares no debería calificarse como una prestación de servicios asimilada y no debería dar lugar a sujeción a IVA en ningún caso. Y esta interpretación creo que no tendría que verse desvirtuada por el hecho de que la compra del vehículo y su posterior utilización para fines privados tenga lugar en el mismo estado o en estados diferentes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Estefanía López. Es muy interesante las reflexiones que ha hecho sobre las reglas de localización del IVA. Tendremos ocasión de profundizar en el debate, como también son muy interesantes las cuestiones que plantea esta sentencia respecto a la tributación de las retribuciones en especie y cómo, dependiendo del modo en el que se acuerden con el trabajador las formas de retribución, pues pueden dar lugar a distintas consecuencias fiscales en el IVA. Bien, seguimos con el plan tal como lo tenemos previsto. Se ha podido incorporar ya el profesor Ginés Parra, profesor asociado de la Universidad de Sevilla, al que le agradezco especialmente que haya podido incorporarse finalmente a esta sesión. Él nos va a hablar sobre la sentencia del Tribunal de Justicia, 20 de enero de 2021, asunto C655-19, el asunto LN, y su ponencia lleva por título La actividad económica versus el ejercicio de derecho profesional, patrimonial. Adelante, profesor Parra. Buenas tardes, muchas gracias a todos los compañeros que estáis ahí, a ti especialmente también, Francisco, por haberme dado la oportunidad de intervenir. Intentaré ajustarme al tiempo porque sé que todas las intervenciones son igual de importante o más importante que esta, con lo cual no voy a perder un segundo. Como bien has dicho, voy a tratar el asunto C655-LN de una sentencia del 20 de enero del 2021, muy reciente, en la cual se realiza una petición prejudicial en base al artículo 267 por parte de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de Rumanía, la cual trata de aclarar si la adquisición por un acreedor de bienes inmuebles embargados dentro de un procedimiento de ejecución forzosa instado
para el cobro de los préstamos con garantía hipotecaria y venta de dichos inmuebles constituye o no una actividad económica. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, una interpretación de los artículos 2 y artículo 9 de la Directiva 2006/112 del IVA de la CE. El derecho de la Unión, en el artículo 2.1, la directiva establece la sujeción al IVA de las entregas de bienes a título oneroso en el territorio del Estado miembro. Y el artículo 9.1 es el que se relaciona con los sujetos pasivos y dice que serán aquellos que realicen la actividad económica. Y a continuación indica qué se considera una actividad económica. Y hace una generalidad y después dice, en particular, se considera actividad económica la explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Explotación de un bien, ingresos continuados en el tiempo. Prácticamente cuando nosotros analizamos el Código Tributario Rumano, coincide la literalidad de la directiva con el Código Tributario Rumano. Así, el artículo 125 bis y 127 del Código Tributario Rumano son los que se refieren a quién puede ser considerado sujeto pasivo y a qué se considera actividad económica. Y prácticamente coincide la literalidad. Sí es cierto que en el Código Tributario Rumano, en cuanto al tema del IVA, existen ciertas particularidades en cuanto a que importes inferiores a 35.000 euros de volumen de negocios anuales se deben de acoger al régimen fiscal de exención rumano de IVA. El litigio entonces surge porque en el año 2009 LN concedió varios préstamos hipotecarios a un tercero por importe de 80.400 euros, con garantía sobre bienes inmuebles. Los préstamos resultan impagados y LN se adjudica 3 de ellos en una subasta pública. ¿Qué es lo que sucede? Que a continuación LN resulta que se desprende de los bienes que le han sido adjudicados en subasta pública como reintegro de parte del préstamo y realiza una primera venta en el año en 2010 y una segunda y una tercera venta en el año 2011 y en el año 2012. O sea, se desprende de los 3 bienes que a través de un procedimiento de ejecución forzosa se había adjudicado por impago del préstamo que tenía con garantía hipotecaria. La Hacienda rumana en el año 2016 comprueba que los ingresos de la primera venta del año 2010 ascendieron a 145.000 euros, que son superiores a los 35.000 euros que el Código Tributario rumano dispone para darse de alta en actividades económicas a efectos de IVA en el Estado, y entonces los califica esos ingresos que ha obtenido por la enajenación de venta de los inmuebles, los califica como una actividad económica continuada. Y dice que no lo entiende para un uso personal, sino con el fin de que se los ha adjudicado con el fin de revenderlos y obtener dinero. Claro, lógicamente le realiza una declaración complementaria, le aplica los intereses y le aplica los recargos. Y se plantea, la cuestión que se plantea es si la operación jurídica de adquisición de bienes y después venderlos debe calificarse como actividad económica en el sentido del artículo 9.1 de la directiva, sujeta como tal de conformidad con el artículo 2.1 de la directiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea opina con buen criterio que la mera adquisición y la mera venta, y dice mera adquisición y mera venta, como diciendo, o sea, cuando la utilidad que tiene es únicamente esta de un bien, no pueden constituir, y lo entre comillas, la explotación del bien para obtener ingresos continuados, puesto que la única retribución que se espera obtener de esas operaciones es un eventual, y también lo subraya, beneficio en el momento de la venta del bien. También hay sentencias similares a esta opinión, concreto la del 15/9 del 2011, Stobby y otros, y también dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que el ejercicio del derecho de la propiedad, que consiste en la posibilidad de vender esos bienes que han sido adjudicados en un procedimiento de ejecución forzosa, el ejercicio de ese derecho de la propiedad no puede ser considerado por sí solo constitutivo de actividad económica. Y es una relación de 6 o 7 sentencias que mantienen el mismo criterio. Claro, entonces, ¿cuáles son los criterios obtenidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la existencia de actividad económica? Tira de jurisprudencia para determinar si realmente en este caso tenemos una actividad económica o no. Y dice,
si atendemos al número de ventas y a la magnitud de las ventas, ya hay sentencias anteriores, bastantes, que indican que no, que este no puede ser un factor determinante para considerar actividad económica el ejercicio del derecho de la propiedad. Dice, pero si, por ejemplo, se tratase de terrenos edificables y hubiese por parte, en este caso de LN, una gestión activa de comercialización, sí, diría, en ese caso sí, podríamos considerar que existe, que fuese constitutivo de una actividad económica. Y también hay varias sentencias de las que tira jurisprudencialmente para poder aclarar si los criterios que va a determinar la existencia de una actividad económica son correctos. Y por último dice, ¿y la gestión para restituir el patrimonio y el cobro de los créditos puede ser? Y dice, no, tampoco. La gestión que un particular haga para restituir su patrimonio, la gestión que haga para finalmente cobrar parte o el crédito y que resultó impagado, tampoco puede ser considerado una actividad económica. Y dice, es que, resumiendo, el mero ejercicio del derecho de la propiedad, que en este caso realiza LN, y de la buena gestión, y de la buena gestión lo señala, claro, lo subraya, la buena gestión consiste en intentar recuperar el quebranto patrimonial que sufrió. Y, por supuesto, eso indica que en ningún momento se puede ser considerado LN como sujeto pasivo del IVA, porque lo único que está realizando es un mero ejercicio del derecho a la propiedad y una correcta gestión de su patrimonio. Claro, cuando trasladamos esto nosotros a la normativa interna española, a la ley del IVA, nosotros tendríamos que tirar del artículo 5.1, letra C, el cual indica el concepto de empresario o profesional, que vuelve a incidir en el tema de la explotación de un bien y de ingresos continuados. También, muy importante, fundamental para este tema en concreto, el artículo 21.18, letra D, que sabemos que es la exención de operaciones financieras del IVA. En concreto, la letra D habla de operaciones de gestión, y a esto volverá el tribunal continuamente, operaciones de gestión de préstamos efectuadas por quienes lo concedieron en todo o en parte. Indica operaciones de gestión no autónomas, sino que forman parte de la operación crediticia y por quienes lo concedieron en todo o en parte. Y también tendríamos que atender internamente al artículo 84.1, letra E, el cual habla, cuando hace una relación de los sujetos pasivos del IVA, en este tema habla expresamente de la entrega de bienes inmuebles, y en esta letra E dice, entregas efectuadas en ejecución de garantías constituidas sobre bienes inmuebles cuando se ejercita la garantía mediante la transmisión del mismo a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada. Claro, estamos hablando lógicamente de procedimientos de ejecución forzosa. Claro, en España se hicieron 300 o 400.000 procedimientos de ejecución forzosa. Cuando llegó la crisis económica, los préstamos hipotecarios resultaban impagados y hasta que se puso un poco de orden, aún hoy existen muchísimos procedimientos de ejecución forzosa. En la mayoría se realizaba la cesión del remate. En la mayoría de estos procedimientos, la entidad financiera, que era principalmente la entidad que había otorgado el préstamo, concedía o permitía la cesión del remate. Claro, ¿qué es lo que sucede con esa cesión de remate? ¿Cómo se considera esa cesión de remate a efectos de lo que hemos indicado anteriormente? ¿Se consideraría como se consideraría como una operación de gestión de préstamo efectuado por quienes lo concedieron, o se consideraría ya como una operación autónoma? Porque en función de eso estaría sujeto al IVA o no. En el tema entró a fondo, y la tengo aquí, la sentencia de la Audiencia Nacional del 23 de mayo del 2000, en la cual una caja de ahorros formaliza un contrato con garantía hipotecaria, se adjudica un bien ante el impago y después, además de ceder el remate, cobra a este tercero al que le cede el remate, ajeno a la hipoteca, este tercero ajeno a la hipoteca, ajeno al procedimiento de ejecución de esta, le cobra una cantidad que parece, dice la audiencia, que no está claro a qué concepto corresponde esta plusvalía, entre comillas, que cobra entre el precio de la cesión de remate y lo que le cobra a un tercero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dice, da la impresión de que en vez de transmitírselo a través de un contrato de compra-venta, que hubiera sido una operación mucho más clara, se lo transmite a través de una sesión de remate. Claro, entiende la sala, en este caso la Audiencia Nacional, entiende que el sobreprecio
constituye la contraprestación de un servicio que la caja presta a un particular en el marco de la adquisición de un inmueble procedente de una subasta judicial en la que ha sido adjudicado en tercera subasta al acreedor, es decir, en condiciones económicas muy favorables, normalmente a precio inferior al que inicialmente salió a la venta, y como tal considera que esta contraprestación por los servicios prestados está sujeta a IVA y no exenta, porque no constituye una operación relativa al préstamo. Viene el Tribunal Supremo y tumba esto. Viene el Tribunal Supremo y esta sentencia fue casada por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio del 2005, en la que con un criterio, a mi juicio, un tanto confuso, pues establece una opinión completamente distinta y argumenta lo siguiente. Dice, el artículo 20, apartado 1, número 18 de la ley del IVA dice que estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones. Y dice, C, D, las demás operaciones, incluidas la gestión, relativas a préstamos o créditos efectuadas por quienes los concedieron en todo o en parte. Este precepto era una transposición de la sexta directiva de entonces, que era el artículo 13, parte B de la sexta directiva, que hoy lo tenemos exactamente igual en el artículo 135 de las directivas 2006/112 de la CE. Dice, sentado lo anterior, indica el Tribunal Supremo, hay que entender que las operaciones cuestionadas, la sesión del remate, deben encuadrarse, y cambia el criterio de la audiencia, deben encuadrarse dentro de la actividad crediticia. O sea, la sesión de remate se debe de encuadrar dentro de la actividad crediticia. Y dice, aunque sea su lado oscuro, sin que por tanto pueda hablarse de un negocio oneroso autónomo. Luego lo relaciona directamente con la actividad crediticia y en el que indica que existe una contraprestación por un servicio que la entidad presta a un particular en el marco de la adquisición de un inmueble procedente de una subasta judicial y que el banco, la entidad financiera en este caso, actúa únicamente como mediador. Por tanto, la operación no estaría sujeta a IVA. Incluso en el caso en el que se pudiera invocar como fundamento de la exención del IVA de la sesión de remate la circunstancia de que se trata de una operación distinta de la de gestión relativa a un préstamo o crédito efectuado por quien la concedió, según el artículo 21.18, letra D de la ley del IVA, resulta que dicha exención solo tiene sentido cuando los servicios exentos sean aquellos que se prestan a los destinatarios de las operaciones principales de concesión de créditos o préstamos. ¿Qué es lo que sucede? Que en la sesión de remate, lógicamente, no son los destinatarios de las operaciones, son terceros. Y indica, por ejemplo, en este caso, Javier Sánchez Gallardo, que es un inspector de Hacienda excedente, en su obra IVA para experto, indica, resultando evidente que el destinatario de la sesión de remate no es el prestatario, sino un tercero, por lo que no resulta fundamentada la invocación de dicha causa de exención. Para el Tribunal Supremo... Por favor, profesor Parra, vaya concluyendo. Bueno, pues entonces concluyo en un segundo y ya me dejo en cartera todo lo demás. Y nada, muchas gracias. Concluyo en un segundo. Para el Tribunal Supremo, aunque las entidades acreedoras puedan recibir por la sesión de remate, al margen del propio precio de remate, determinadas cantidades, la entidad financiera, indica el Tribunal Supremo, que lo único que está haciendo es defendiendo un mejor precio del inmueble ejecutado con el fin de que las pérdidas inherentes al préstamo sean las mínimas posibles, y continúa pensando que estas operaciones no están sujetas a IVA. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Parra. Tendremos ocasión en el debate de profundizar en todas las cuestiones que plantea esta interesante sentencia. Como estamos viendo en todos los comentarios, el Tribunal de Justicia utiliza una serie de criterios interpretativos en el ámbito del IVA, en el que se tiene en cuenta la realidad económica y las circunstancias del caso. Y hemos visto aquí, por ejemplo, cómo se interpreta la prestación de servicios a título oneroso, ¿no?, de la explotación de un bien corporal en el tiempo, teniendo en cuenta si se realizan o no gestiones activas de comercialización, que ese es el elemento clave en este caso. Bueno, pues continuamos con el plan como lo teníamos previsto. Ahora es el turno de la profesora Consuelo Arranz de Andrés, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Cantabria, que nos hablará de la modificación de la base imponible del IVA por créditos incobrables, valoración de los requisitos previstos en el artículo 80 de la Ley del IVA a la luz de la jurisprudencia comunitaria. En particular,
a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2020, el caso SCT. Tiene la palabra, por favor, profesora Arranz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer estar con todos los compañeros compartiendo esta tarde de viernes, que mejor que hablar del IVA, ¿no? Y desde luego quería agradecer a todos los organizadores, principalmente a ti, Francisco, y a Saturnina por la labor que habéis hecho para coordinarnos. La sentencia que he elegido, como ha dicho Francisco, es la sentencia del Tribunal de 11 de junio de 2020. Es un asunto SCT contra el Tribunal Supremo presentada por el Tribunal Supremo de Eslovenia. Esta compañía SCT quiso minorar la base imponible del IVA por unos créditos incobrables en el seno de un procedimiento concursal. Sucedió, sin embargo, que no dio cumplimiento a lo previsto en la ley concursal y en la ley, en el concreto, en el artículo 39 de la ley del IVA del país, y no presentó a concurso los créditos para su cobro. Por ese motivo, en el Tribunal Supremo plantea esta cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le indique si el incumplimiento de ese requisito es causa o no es causa para impedir la práctica de la minoración de la base imponible. En este caso, no sé si lo podéis ver bien, la sentencia, como os explico, estas cuestiones prejudiciales, plantea una tercera, pero que tiene que ver con el caso de si un juez interno tiene derecho o no a reconocer el supuesto, pero lo he dejado al margen porque me he querido centrar únicamente en estas dos cuestiones prejudiciales que, como digo, se plantean. Y es si ese artículo 90 de la directiva permite establecer excepciones al derecho de deducir cuando no se haya satisfecho o no se haya cumplido por el contribuyente esos requisitos. Como ya sabéis, el artículo 90 de la directiva del IVA permite la modificación de la base imponible en los casos de impago total o parcial o reducción del precio después del momento en que la operación queda formalizada, ¿no? El artículo 2 del apartado 90 lo que establece es una excepción a esa posibilidad, y es el hecho de que en caso de impago total o parcial los Estados miembros pueden no aplicar lo dispuesto en el apartado 1. Además, en el apartado 1 lo que se dice es que los Estados miembros serán los que fijen las condiciones en las que los sujetos pasivos podrán practicar esta minoración de la base imponible en caso de que se produzcan estos impagos, ¿no? Bien. A ver qué no me pasa, ahora sí. Vale. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia comentada, utiliza básicamente la siguiente argumentación que os he resumido aquí de manera sintética. Es una argumentación, yo creo, bastante clara, bastante concisa, si bien a la hora de interpretar cómo aplicar algunas de las conclusiones es donde en la práctica pueden surgir problemas, y eso es precisamente lo que yo he trasladado al derecho interno, en concreto al artículo 83 y 84 de nuestra ley del IVA, para valorar la adecuación de lo que estos artículos en nuestra ley han regulado en relación con la directiva, y por supuesto en relación con la interpretación que de la directiva hace el propio tribunal. El principio que preside el funcionamiento de este artículo de la directiva, del artículo 90, es el principio de neutralidad. Lógicamente se trata de que un contribuyente no tenga que pagar más IVA del que realmente ha percibido. En un caso como el planteado, esta empresa había repercutido el IVA, ella había ingresado el IVA correspondiente a la Hacienda, pero sin embargo el deudor concursado a ella no le había pagado el IVA, con lo cual se produce ese déficit o esa lesión del principio de neutralidad, que es el que rige toda la mecánica del impuesto y el que además rige también todo el mecanismo de repercusiones y deducciones en base al cual funciona el impuesto, ¿no? La cuestión está, como decía, en interpretar la posibilidad que prevé el artículo 91 de que sean los Estados miembros los que fijen las condiciones para ejercer la reducción de la base imponible, y en interpretar el artículo 2 cuando se establece la posibilidad de que los Estados puedan no aplicar la mencionada regla en algunos casos, ¿no? La idea del tribunal es que siempre el principio de neutralidad ha de estar por encima de cualquier otra consideración, de tal manera que las posibilidades que los Estados miembros tienen para limitar el ejercicio de la minoración de la base imponible, que como decíamos está prevista para defender dicho principio, únicamente pueden tener como objetivo evitar fraudes
o evasiones fiscales. En otro caso no cabe ese tipo de limitaciones. Como vemos, la idea es sencilla de comprender, pero el concepto jurídico indeterminado al que nos lleva puede resultar más complicado. Este principio de neutralidad, ya digo que, como veis ahí, he puesto entre comillas, es el texto literal que se recoge en esta sentencia, ha sido recogido por otras muchas sentencias con anterioridad a esta, y que ahí he resumido algunas de ellas simplemente para que quede constancia de que en este caso el tribunal viene reiterando básicamente la misma idea, ¿no? Habrá otras muchas seguramente, pero que tuvieran relación estrecha con un caso como el que se nos plantea, estas que cito aquí. Como decía, lo interesante que me parecía era analizar lo dispuesto por los artículos 83 y 4, a la luz de esta jurisprudencia comunitaria y a la luz de la interpretación que el Tribunal de Justicia hace de estos principios comunitarios. El artículo 83, como sabéis, hace referencia a la modificación de la base imponible en los casos en los que se declara el concurso del deudor, que es el que ha impagado el IVA, y el artículo 84 habla en general de los créditos incobrables. Yo me he referido a los dos supuestos, aunque quizá en el título de mi ponencia debería haber hablado de créditos impagados más de créditos incobrables. Fue un error de transcripción cuando lo envié y bueno, simplemente quería matizarlo, porque aquí el concepto de crédito incobrable tiene el significado técnico del artículo 84 y no exactamente del artículo 83. Como sabéis, también el artículo 80 contempla otros supuestos de minoración de la base imponible que están amparados en la defensa del mismo principio, como son la posibilidad de minorar la base imponible por concesión de descuentos o bonificaciones posteriores a la realización de la operación o por la devolución de envases o embalajes cuyo precio se hubiera satisfecho. De manera muy sintética me he fijado en los requisitos exigidos por estos preceptos para su aplicación. Ya digo de manera muy sintética porque el mecanismo es muy complejo. Cuando hablamos ya de plantear temas concursales todo se complica más, y simplemente quería, como decía, analizar estos requisitos y transmitir mi opinión personal respecto de la adecuación de los mismos a la directiva y a la jurisprudencia de la Unión Europea, ¿no? El artículo 83 se refiere a las deudas devengadas y repercutidas con anterioridad al auto de declaración de concurso. Lógicamente, las devengadas con posterioridad se consideran deudas contra la masa y parece lógico que queden fuera porque, como sabéis, también se satisfacen a su devengo de manera preferente con cargo a los bienes que no estén destinados a satisfacer créditos con privilegio especial, con lo cual ahí no se dará esa necesidad de tener que recuperar el IVA repercutido. En este caso, el principal requisito que se fija por el artículo 83 es que la modificación se tiene que realizar en un plazo de 3 meses, ¿no? El fundamento para el que se exige ese plazo de 3 meses de la insinuación del crédito por parte de la Administración en el concurso no es otro que garantizar la personación de la Administración en el concurso para defender su crédito y defenderlo además de acuerdo con el privilegio que le corresponda, ¿no? La cuestión, que ha sido bien puesta de manifiesto por la jurisprudencia y por el mismo Tribunal Económico Administrativo, es que este plazo tan breve no siempre garantiza realmente la personación efectiva de la Administración en el concurso, ¿no? Hay veces que aún así, aunque se pueda cumplir este plazo, la Administración ya no llega a tiempo de presentar su crédito en estas condiciones, con lo cual al final el objetivo de establecer un plazo tan breve ya se pierde, ¿no? Por otra parte, la Dirección General de Tributos sí ha sido muy estricta a la hora de aplicar este requisito, decretando la imposibilidad de minorar la base imponible cuando se hubiera incumplido dicho plazo. El propio Tribunal Supremo se ha mostrado en contra de este posicionamiento, entendiendo que este tipo de medidas sí que son, lo he puesto de manera muy resumida también, sí que son lesivas o pueden resultar contrarias al principio de neutralidad cuando se hace depender del mero cumplimiento de un requisito como este, de un plazo tan breve, el derecho a minorar la base imponible. Hay otras dos sentencias que, aunque no son exactamente iguales al caso que analizamos, y pueden tener relación, que son las del caso Nidera y el caso Senatex, donde el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que cuando se cumplen los requisitos materiales hay que permitir la modificación de la base imponible si no se han podido cumplir algún otro de los requisitos formales legalmente exigidos. Rápidamente, el artículo 84, como antes decía, habla de créditos incobrables. Estamos hablando, por tanto, de créditos que se pretenden cobrar al margen de un procedimiento concursal, pero que resultan incobrables. ¿Cuándo se considera un crédito incobrable? Bueno, pues para ello, como veis ahí lo he puesto de manera muy resumida también, se exigen determinados requisitos. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro, que la modificación se lleve a cabo también en el plazo de 3 meses siguientes a la finalización de dicho plazo,
que se haya dejado constancia del crédito incobrable en los libros registros exigidos para la llevanza del impuesto, que el destinatario de la operación sea empresario profesional o no siéndolo, la base imponible no supere los 300 euros y que el acreedor haya instado el cobro del crédito pendiente mediante requerimiento judicial o notarial. Bueno, en mi opinión, y es lo que he querido poner en color rojo para destacarlo, la exigibilidad de estos requisitos puede resultar también criticable desde el punto de vista desde el que lo estamos analizando aquí. Por una parte, el transcurso de un año desde el devengo puede carecer de sentido en los casos en los que el carácter del impago es definitivo y es evidente. No tiene sentido hacer esperar al sujeto pasivo de IVA un año para poder modificar la base imponible. No tiene sentido tampoco el condicionar el ejercicio de la modificación de la base imponible a requisitos formales como son el cumplimiento del plazo de 3 meses o la constancia de dicho crédito en los libros registros. Nuevamente volvemos a reiterar la misma idea. Son requisitos formales cuyo incumplimiento no debería impedir la práctica de la modificación porque, como bien explicó ahí, no se adecúan a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto que esos límites deben de estar siempre amparados en la necesidad de controlar las actuaciones defraudatorias. Otro sentido no puede tener el establecimiento de esas limitaciones, como ha dicho el Tribunal. Por otra parte, tampoco tiene sentido que el destinatario de la operación tenga que ser empresario profesional o que se limite el importe de la base imponible en casos de que no lo sea, porque parece que aquí más que nada lo que se está queriendo defender por el legislador es la postura de la administración y no la postura del deudor, sujeto pasivo, que es la que hay que defender aplicando ese principio de neutralidad. Y por último, se exige también esa reclamación judicial que nos parece que puede suponer una nueva carga para el acreedor que puede carecer de sentido desde el momento en que no es necesario que ese requerimiento judicial o notarial culmine con éxito para demostrar que el crédito es incobrable, con lo cual, ya digo, nos supone una carga o sobrecarga adicional. No me voy a detener porque yo creo que ya me estoy pasando del tiempo en que hay otros requisitos que están establecidos por el artículo 24 del reglamento del IVA, pero que van o cuya crítica puede ir en el mismo sentido de lo que ya he expuesto, igual que hay supuestos en los que no se permite la modificación. Algunos de ellos son lógicos, otros, sin embargo, tampoco alcanzamos a ver la finalidad o que puede haber presidido que el legislador los haya incluido en este punto desde el punto de vista, insisto, de la defensa del principio de neutralidad del IVA. Mis conclusiones al respecto son pues, que los requisitos materiales que se exigen por el legislador del IVA en estos casos no siempre, como vemos, pueden resultar idóneos para la defensa del principio de neutralidad, que existe un excesivo rigor por parte de la Administración a la hora de aplicar los requisitos formales, existe para el contribuyente que quiere minorar la base imponible una excesiva carga de requisitos. Bien es verdad, y ahí es donde en la propuesta de ley referenda trasladó cierta reflexión, que lo que tenemos que buscar es intentar encontrar un equilibrio entre la garantía de la Administración para tener una certeza de que permite minorar la base imponible en casos en los que efectivamente hay causa para ello y no hay actuaciones fraudulentas, y las cargas impuestas al acreedor para ello. No sé, si queréis en el debate os puedo trasladar alguna reflexión más sobre por dónde podrían ir algunas líneas de reforma, en mi opinión, para poder intentar paliar los defectos que se atribuyen a la normativa del IVA. Si bien, insisto, se trata de un tema difícil porque si bien la doctrina del tribunal es muy sencilla de comprender, en la práctica encontrar ese equilibrio puede resultar más complicado. Así que, sin más, sé que he hablado muy deprisa, espero que me hayáis seguido perfectamente, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier otra duda, para hablar de lo que consideréis en el debate. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profesora Arranz. Yo lo he entendido, al menos ha sido clara y además muy interesante. Tendremos ocasión de profundizar cuáles son las posibles reformas, ¿no? Porque está claro que la legislación española es demasiado exigente, es más, hay una especie de gincana para que conseguir la modificación de la base imponible en estos supuestos. Bien, pues a continuación ya dejamos los elementos del impuesto, operaciones sujetas, base imponible, y pasamos a procedimientos de devolución en el ámbito del IVA, con la ponencia de Teresa Puchol-Tur, personal investigador en formación de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre la denegación de la devolución del IVA de los sujetos pasivos no establecidos en la Unión Europea, al hilo de la sentencia Nestrade, 14 de febrero de 2019. Adelante, Teresa Puchol, por favor. Voy a compartir pantalla. ¿Veis la presentación? Vale.
Bueno, pues yo en primer lugar quiero también sumarme a los agradecimientos tanto a los organizadores como al moderador Francisco por habernos coordinado y que esté saliendo todo bien. Bueno, pues la sentencia que yo he escogido ha sido la del 14 de febrero de 2019 del caso Nestrade, que se trata de una sociedad mercantil establecida en Suiza y entonces la Administración Tributaria Española le deniega una devolución parcial del IVA de los trimestres tercero y cuarto del 2019 y entonces esta lo recurre. El derecho de la Unión que entra en juego aquí es la Directiva 13ª, que en concreto es la 86.560 CC del Consejo del 17 de noviembre de 1986 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros a los impuestos sobre el volumen de negocios. Y los artículos 170 y 171 de la Directiva 2006-112 en relación al IVA. La legislación nacional que también entra en juego son el artículo 119 bis de la Ley del Impuesto del Valor Añadido y del reglamento el 31 y el 31 bis y el 139 y el 219 de la Ley General Tributaria. Yo pongo primero los hechos del caso y de forma muy resumida, así que vamos mal de tiempo. Básicamente, el 21 de septiembre de 2019, Nestrade solicita la devolución del IVA de los trimestres tercero y cuarto de 2009 y del 2008 y del 2010. El 23 de noviembre de 2010, la Administración le requiere en un plazo de 10 días hábiles que aportara las facturas correctas del 2009 porque el NIF IVA era incorrecto y Nestrade no aporta esas facturas y el 10 de enero de 2011 Nestrade expide esas facturas correctas. Y entonces el 5 de abril del 2011 la Administración le deniega la devolución del IVA de los trimestres tercero y cuarto del año 2009. Esa resolución no fue impugnada y devino firme el 14 de mayo de 2011. Entonces, en agosto del mismo año, Nestrade vuelve a solicitar la devolución tanto del tercero y cuarto trimestre del 2009, del 2008 y del 2010. La Administración le devuelve el IVA del 2008 y del 2010, pero la del 2009 no se las devuelve, ya que la resolución se había devenido firme. Entonces, Nestrade presenta una reclamación económico-administrativa y se la desestiman por existencia de cosa juzgada. Bueno, entonces, llegado a este momento, llegan a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional le pregunta al Tribunal de Justicia Europeo si procede a aplicar la jurisprudencia de la sentencia Petroma caso C-261-12 y la jurisprudencia del caso Senatex asunto C-518-14. La jurisprudencia del caso Petroma indica que puede denegarse el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos destinatarios de servicio que disponen de facturas incompletas, aunque éstas se hayan completado con la presentación de información destinada a probar la realidad, la naturaleza y el importe de las operaciones facturadas después de haber sido adoptada tal resolución. Y el segundo punto de la sentencia de Petroma indica que el principio de neutralidad fiscal no se opone a que la Administración Fiscal deniegue la devolución del impuesto sobre el valor añadido ingresado por una sociedad prestadora de servicios cuando se ha denegado a las sociedades destinatarias de dichos servicios el ejercicio del derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido que gravó esos servicios debido a las irregularidades observadas en las facturas emitidas por dicha sociedad prestadora de servicios. La jurisprudencia de Senatex indica que la rectificación de una factura para incluir un dato obligatorio, a saber, el número de identificación a efectos del IVA, no tiene efectos retroactivos, de tal forma que el derecho a deducir el mencionado impuesto repercutido en la factura rectificada puede ejercitarse únicamente en el año en que se ha rectificado la factura inicial y no se expidió esta inicialmente. Las cuestiones prejudiciales que pone el Tribunal de Justicia en valor, que es que la sentencia versa
sobre una solicitud de devolución de las cuotas del IVA presentada por una sociedad establecida en un país tercero, que no versa sobre la eficacia en el tiempo de las rectificaciones de la factura y versa en cambio sobre la facultad de los Estados miembros de limitar en el tiempo la posibilidad de rectificar facturas erróneas a efectos del derecho de devolución del IVA. Entonces indica que teniendo en cuenta las disposiciones decimotercera directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro limite en el tiempo la posibilidad de rectificar facturas erróneas, por ejemplo, mediante la rectificación del número de entonces, yéndose a la... Disculpadme, ahora. Entonces, siguiendo con la decimotercera directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la directiva no regula los plazos. Entonces, esos plazos los debe regular la legislación nacional. Y entonces se debe estudiar si esa legislación nacional se cumplen con los principios de equivalencia y el principio de efectividad de la Unión Europea. Entonces, analiza primero el principio de equivalencia y indica que el principio de equivalencia en este caso sí que se cumple porque la administración tributaria no discrimina de forma diferente cuando se trata de un derecho de interno o de la Unión. Indica que tampoco se vulnera al tratar las devoluciones del IVA de forma diferente. Siempre y en este caso supone que se entiende acreditada esa diferenciación. Luego sigue con el principio de efectividad, indica que el principio de efectividad se refiere a que la disposición nacional no impida de forma excesiva o difícil el ejercicio de los derechos conferidos a los particulares por el derecho a la Unión. Y en este caso, procede a tomar en consideración los principios en que se basa el sistema judicial nacional. En este caso, como la protección al derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica. Y aquí se pasa a analizar el principio de seguridad jurídica y indica que el tribunal ya ha declarado la posibilidad de negar una solicitud de devolución del IVA sin ninguna limitación temporal porque indica que sería contraria al principio de seguridad jurídica y que exige que la situación fiscal del sujeto pasivo en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones frente a la administración no pueda cuestionarse indefinitivamente. Entonces, señala que el tribunal ha reconocido que es compatible con el derecho de la Unión establecer plazos razonables de recurso o carácter disculpadme, que voy un poco deprisa y me trago un poco. En el interés de la... No te preocupes, Teresa, vas bien de tiempo, tranquila. Vale. No te preocupes. Vale, gracias. Y entonces que en este caso, como al pedirle las facturas le dice que en 10 días hábiles tiene que presentarle las facturas correctas y no se las presenta, que si no se las presenta ya en el año siguiente, le dice que entonces dice que Nestrade sí que ha tenido tiempo suficiente para presentar las facturas correctas en su momento y entonces no se incumple el principio de defensa del contribuyente. Entonces, en estas condiciones, el tribunal indica que procede a declarar sin perjuicio de verificación que el órgano jurisdiccional remitente que se ha hecho, que no se ha puesto difícil a Nestrade que presentara las facturas correctas y entonces la doctrina que se desprende de esta sentencia es que debe interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro limite en el tiempo la posibilidad de rectificar las facturas erróneas, por ejemplo, mediante la rectificación del NIF-IVA inicialmente consignado en la factura, para ejercer el derecho a la devolución del IVA, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. Entonces, las conclusiones que yo hago aquí es que la normativa nacional cumple con el derecho de la Unión, que una vez el acto resolutorio de negación de la devolución del IVA ha adquirido firmeza, no procede su devolución
y que no lo he puesto ahí, pero que corresponde al órgano nacional verificar que se cumple tanto el principio de equivalencia como el principio de efectividad. Y con esto termino y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Teresa. Has tardado exactamente 10 minutos y 5 segundos, con lo cual te llevas el premio a la ponente que se ha aproximado más al tiempo que se le había concedido. Gracias, esa era la intención. Bien, queda únicamente mi intervención, que yo, para dejar tiempo en el debate, intentaré acortar en la medida de lo posible. Mi intervención va sobre los principios de neutralidad y de buena administración en el procedimiento de devolución del IVA, al hilo de una sentencia de 14 de mayo de 2020, hace justamente un año, la sentencia Agrovet, asunto C446-18, que es una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de la República Checa, en la que se interpretan los artículos 179, 183 y 273 de la Directiva IVA y el principio de neutralidad fiscal. Bien, la controversia que se planteaba en este caso es si una normativa nacional que no prevé, antes de que termine un procedimiento de inspección, la posibilidad de una liquidación parcial correspondiente a operaciones no controvertidas, que no forman parte del procedimiento, pero sí comprendidas en el mismo periodo de liquidación. Es decir, se trataba de un caso en el que el procedimiento de inspección tenía una duración pues prolongada y se discutía una mínima parte de la devolución que se solicitaba. Y entonces, pues obviamente la sociedad recurrente, pues lo que quería era obtener de una manera anticipada ya la devolución sobre la que no se discutía su importe. Bien, ¿cuál es la decisión del Tribunal de Justicia? Pues en primer lugar lo que el Tribunal de Justicia aclara es si es posible identificar en un excedente de IVA una parte no controvertida. Y el Tribunal de Justicia concluye que los artículos 179 y 183 de la Directiva IVA no excluyen de esta posibilidad. Por lo tanto, es posible. El carácter global del cálculo del excedente del IVA no implica que deba constituir un todo disociable. Por lo tanto, es posible identificar una parte no controvertida y una parte controvertida en relación a la devolución del IVA. En segundo lugar, el tribunal aclara en qué circunstancias puede considerarse que una parte de ese excedente no es controvertida. Bien, pues el Tribunal de Justicia dice que no basta con la mera afirmación unilateral del sujeto pasivo y tampoco basta con que la Administración tributaria haya limitado el procedimiento de comprobación a solo algunas operaciones. Ahora bien, el Tribunal de Justicia dice que la Administración tributaria debe cerciorarse, debe asegurarse de que las posibles irregularidades, en caso de que se prueben, no tengan repercusión en operaciones no contempladas en el procedimiento de comprobación, que no repercutan en el importe del excedente no controvertido, ni obligue a la Administración tributaria a ampliar el alcance del procedimiento. En relación a esta cuestión se plantea también, y sobre lo que a mí más me interesa de esta sentencia, se plantea la posible aplicación del principio o del derecho a una buena administración que está reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese principio tan etéreo, tan abstracto, tan heterogéneo, tan de moda, que es de invocación recurrente en las sentencias de nuestro Tribunal Supremo, pues aquí encontramos un ámbito en el que puede ser aplicado. Y el Tribunal de Justicia dice que se incumple, ojo, se incumple la normativa, se incumple ese principio de buena administración si la normativa nacional no permite a un sujeto pasivo aportar pruebas de la existencia de una parte no controvertida, ni tampoco permite a la Administración tributaria aportar una decisión al respecto. Es decir, que en el seno del procedimiento de comprobación se debe dar la oportunidad al obligado tributario de invocar que existe una parte no controvertida del IVA y que por tanto tenga que ser devuelta. Ahora bien, una precisión muy importante por parte del tribunal y que puede ser un poco contradictoria con lo que ha dicho anteriormente. La posibilidad de invocar una parte no controvertida
no implica automáticamente la obligación de la administración tributaria de devolver esa parte no controvertida de forma anticipada al contribuyente. ¿Por qué? Bueno, porque el Tribunal de Justicia dice porque puede ocurrir que, por ejemplo, se impongan sanciones y que, por tanto, no proceda la devolución porque haya que hacer frente al pago de sanciones tributarias respecto de la parte controvertida que se discute en el procedimiento de comprobación. Si nos fijamos en el derecho español, bueno, nos encontramos que en caso de conformidad parcial que dé lugar a una devolución, es decir, cabe la posibilidad, como sabéis, de un acuerdo parcial y de una conformidad parcial, pues en caso de una conformidad parcial que dé lugar a una devolución, se va a tramitar una sola acta de conformidad, dejando constancia de aspectos sobre los que se presta conformidad. Por tanto, cuidado, porque aquí no se está permitiendo al obligado tributario, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el discutir o no sobre la existencia de una parte controvertida de IVA y una posible devolución. Concluyendo, para que haya tiempo un poco al debate, esta sentencia lo que hace es abrir la posibilidad de obtener una liquidación parcial que permita recuperar parte del excedente del IVA en caso de una comprobación de alcance general que todavía no ha concluido. Hay un juego de contrapesos entre los intereses del contribuyente y los intereses de la administración, pero se abre esa posibilidad por parte de la jurisprudencia comunitaria que hay que tener en cuenta. Y ya como crítica o impresión personal, en realidad, en este caso, más que una liquidación parcial, lo que la empresa pretendía era una liquidación anticipada a cuenta de otra posterior. Porque aquí, el elefante que está en la habitación, el problema de fondo en realidad es un procedimiento de inspección que dura más allá de lo razonable y que por tanto traslada la carga económica del impuesto al sujeto pasivo, al menos durante un tiempo, en detrimento por tanto de la neutralidad del impuesto. Y es aquí donde tiene relevancia el derecho a la buena administración, que exige que los procedimientos tributarios pues se resuelvan, se traten de una manera imparcial y se resuelvan durante un periodo que sea razonable. Bueno, con esto llegamos a las 5:29 según mi reloj y por tanto podemos dar por concluida las distintas intervenciones de los ponentes. Pero obviamente no quería dejar pasar la oportunidad de que haya un debate. Bueno, creo que estamos los ponentes, pero también está Gonzalo, por si queréis, alguno de vosotros, plantear alguna cuestión sobre las sentencias que hemos visto, alguna pregunta. En fin, en el chat no he visto nada, lo voy a comprobar ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una, Francisco. A ver, adelante. ¿Quién es? Francisco, en el caso este que has comentado, ¿la empresa pudo delimitar con precisión la parte de IVA que no estaba afectada por la controversia? Claro, esa es de una de las cuestiones a dilucidar en el procedimiento interno y eso es uno de los límites que dice, ¿no?, de los matices que incorpora la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dice, ojo, que no vale simplemente con que el contribuyente diga que esto no está controvertido, no vale simplemente que estemos ante un procedimiento de inspección de alcance parcial y que no sea alcance general. Hay que, la existencia de una parte no controvertida, digamos que tiene que ser un trámite que dentro del procedimiento de inspección en el que la invoque el contribuyente y la administración haga un mínimo de comprobación y se cerciore de que efectivamente es así. Claro, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia entendió que no se había delimitado... Bueno, lo que pasa es que no es una cuestión que debe resolver el Tribunal de Justicia, es una cuestión que se remite al juez nacional. El Tribunal de Justicia simplemente le da las pautas de interpretación al juez nacional para que sea el juez nacional el que aplique esas pautas de acuerdo con las circunstancias del caso. Sí, es un poco complicado esa delimitación. Muy bien.
Bueno, yo, si nadie más tiene alguna pregunta, yo sí tenía una a la profesora Ranz, porque la verdad que el tema de la modificación de la base imponible es un tema bastante interesante y que da problemas en la práctica por lo que decíamos antes, ¿no? De la cantidad de requisitos y exigencias que se establecen en la normativa nacional, y me ha parecido muy interesante el análisis que hacía de los distintos requisitos, ¿no? Y cuáles se adecuaban o no a la jurisprudencia comunitaria. Y yo les quería preguntar, o si los podía dar más detalle sobre cuáles son las propuestas de lege ferenda, cuál podríamos quitar, añadir, reducir, modificar, adaptar. Pues muchas gracias, Francisco. Efectivamente, como decía, la solución no es fácil porque aquí se trata de buscar un equilibrio entre la posición del sujeto pasivo deudor, que tiene derecho a recuperar el IVA que ha repercutido y que a su vez no ha ingresado y él sí ha pagado a Hacienda, y la posición de la Administración, que también hay que defenderla, ¿no? El problema es que la normativa que tenemos defiende en exceso la posición de la Administración. A mi juicio, ¿por dónde podrían ir posibles líneas de reforma? Bueno, pues quizá por una parte por permitir que el incumplimiento de deberes que sean meramente formales, como por ejemplo el plazo de emisión de la factura rectificativa o la inscripción en el libro registro o algo así, pudieran ser subsanables. Es decir, porque al final la propia jurisprudencia del tribunal, como os he dicho en ocasión con otros dos casos diferentes, lo ha dicho de manera muy clara. Si se cumplen los requisitos sustanciales, los requisitos formales no pueden impedir la práctica de la minoración. Entonces, permitamos, por ejemplo, que esos requisitos sean subsanables. O, por ejemplo, permitiendo en relación con los requisitos ya de fondo, que pueden ser sustanciales y no meramente formales, que se pueda probar en función de las circunstancias de cada caso. Claro, ya sé que esto es abrir un melón muy complicado y que a la Administración no le interesa porque le va a dificultar enormemente la gestión de todas estas situaciones, teniendo en cuenta además la complicación implícita en ellos. Aquí hay que rectificar la repercusión que ha hecho el sujeto pasivo de IVA, pero también hay que rectificar la deducción que en su día el que se practicó, o en su caso ingresar la cuota si es que no fue repercutida. Y ya si vamos a un proceso concursal ya ni hablamos de todas las complicaciones que surgen ahí. Entonces, el obligar necesariamente a que haya que interponer una reclamación judicial, pues hasta qué punto tiene sentido en todos los casos, ¿no? Si además, como digo, no hay que esperar a que esa reclamación judicial dé la solución y declare que efectivamente ese crédito no se ha podido pagar. ¿Qué sentido tiene el obligar a esperar un año? Pues habrá casos en los que a lo mejor es verdad que hay que poner un tiempo prudencial para ver que efectivamente no es un impago transitorio y al final no vamos a poner en marcha todo un mecanismo de modificación de bases imponibles y de deducciones y repercusiones para que luego el crédito se pueda pagar, pero hacer esperar un año también puede resultar, por terminar, excesivo, y quizá lo que habría que ver es ponderar las circunstancias de cada caso, porque entiendo que en no todos los casos las causas del impago, las circunstancias del deudor, etcétera, etcétera, van a ser iguales y por tanto los requisitos no pueden ser tampoco iguales, ¿no? Un poco mis pensamientos van por ahí. Muchas gracias. Lo que está claro es que ese artículo tiene que ser objeto de revisión, no se adecua a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha repetido hasta la saciedad nuestro propio Tribunal Supremo también. Entonces, el cumplimiento de los requisitos materiales sobre los requisitos formales. No tiene sentido la cantidad de requisitos, en el caso que sea un ente público, que se consiga un certificado, no tiene absolutamente ningún sentido. Bien, quería preguntar también a la profesora Ruiz de Velasco sobre la sentencia, sobre el cambio de criterio de la DGT en relación a los incumplimientos de los compromisos de permanencia, porque yo no tengo claro, quería saber cuál es su opinión. Si no se hubiera producido la aclaración de la sentencia Vodafone Portugal, ¿también la DGT debería haber cambiado de criterio? Es una simple casualidad, ¿no?, de que 6 días después de la sentencia del Tribunal de Justicia, ¿no?, se emita ese cambio de criterio. ¿Hubiera bastado simplemente con la sentencia MEO para que ya la DGT cambiara de criterio? Yo creo que sí, pero quería saber la opinión de la profesora Ruiz de Velasco. Debería haber bastado, pero parece que no fue suficiente porque hay consultas de la Dirección General de Tributos posteriores a noviembre del 18, que es cuando se dictó la sentencia MEO. Claro, la peculiaridad de esa sentencia era que la cantidad que había que abonar en concepto de compensación era exactamente la misma
que la que hubiera cobrado durante el resto del periodo de permanencia. En los casos sobre los que se ha pronunciado la Dirección General de Tributos entre noviembre del 18, es decir, la sentencia MEO y la sentencia Vodafone, tampoco se aclara, no se dice nada en las consultas, las he leído, hay algunas, no se dice nada sobre si es la misma cantidad o no. Bueno, sí que hay una, pero no me acuerdo ahora de qué fecha es, quizás sea previa, que no tiene que ver con un contrato de telefonía, sino creo que es un contrato de una prestación de servicios de seguridad, ¿no? Y que también se incumple el periodo de permanencia y sí que se dice que la cantidad de la compensación será variable en función de cuál haya sido el plazo incumplido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en las consultas de la Dirección General de Tributos no se aclara si la cantidad es la misma o no, y además no cambia la DGT el criterio hasta después de la sentencia Vodafone. Incluso anula la primera consulta o contestación de la DGT es de 6 días después de la sentencia Vodafone, y esa consulta anula una que se dictó a principios de junio, en donde seguía manteniendo la postura tradicional, o sea que la siguió manteniendo hasta el último momento, incluso después la anuló, porque estaba tan reciente como que le daba apuro el seguir manteniéndola y la anuló. Claro, me preguntas, ¿tenía que haberse producido esa aclaración de la sentencia Vodafone o ya podía haber cambiado su postura con la primera? Yo creo que con la primera era suficiente. Sí que es verdad que dejaba ese interrogante. ¿Qué pasa cuando la compensación no es equivalente? En ese caso, ¿la realidad económica sigue siendo la misma o no? Pues ahí el Tribunal de Justicia da un paso más y dice sí, sigue siendo la misma, es irrelevante que no vaya a conseguir el mismo importe por compensación o por cumplir el periodo total de permanencia. La Dirección General de Tributos yo creo que siempre lo que ha seguido es una interpretación muy literal del artículo 78, excesivamente literal, y como dije yo en una de las conclusiones y también luego lo recalcaste tú, el IVA es peculiar, el IVA pues tiene su propia mecánica de funcionamiento y cosas que a veces desde un punto de vista de la realidad o del derecho civil piensas una cosa, en el IVA es otra. O sea, sigue habiendo vínculo entre la empresa de telefonía y el usuario, a pesar de que por la propia naturaleza del servicio prestado se cancela, se corta el suministro, y sigue diciendo el Tribunal de Justicia que sigue habiendo vínculo. Pues es que es muy peculiar, el IVA es muy peculiar. Bueno, no sé si te... Sí, me aclaras perfectamente y coincidimos. En realidad yo creo que no era necesario, pero desde luego tras Vodafone la DGT no tiene escapatoria. No, claro. Sí, sí. De hecho, creo que comentabas tú esta misma sentencia en la revista Civitas, ¿no? Bueno, lamentablemente las comento todas. Claro, y venías a decir que eso, como que cerraba, que daba un paso más, y digo, claro, es que tal cual, es así, es continuación en realidad del anterior, una continuación necesaria y que se veía venir. Muy bien, gracias. Ya por último, porque nos estamos pasando de tiempo, quería preguntarle a la profesora López Llopis sobre la retribución, el tema, porque a mí más que el tema de la localización del hecho imponible, lo que me parecía interesante de esta sentencia era cuando se considera que existe una retribución en especie o no, y la precisión que se establece por parte del Tribunal de Justicia, a ver qué opina, sobre que la falta de pago de una contraprestación por parte del trabajador no puede ser simplemente considerado como que existe una retribución en especie. En fin, si puedes aclarar un poco esta cuestión. Bueno, sí que es cierto que la sentencia planteaba, yo cuando la leí sí que planteaba como esa doble cuestión polémica, ¿no? Por un lado yo veía el tema de la localización y por otro sí que es cierto que, bueno, no sé si es esto a lo que te refieres, pero hay algún punto de la sentencia, y no es la primera vez que el tribunal lo dice, que el hecho de que la cesión gratuita del vehículo a efectos de otros impuestos, como es el IRPF, tenga la consideración de retribución en especie,
no obsta para que a efectos de IVA se concluya que no existe contraprestación. Es decir, es como que el hecho de que el trabajador tenga que declarar ese rendimiento en un impuesto y pagar un impuesto diferente al IVA por esa cesión que recibe, pues no cambia la calificación de la cesión como gratuita. Ya digo que no es la primera vez que lo dice, por lo que tengo entendido el tribunal, y yo esto, bueno, es algo con lo que estoy totalmente en desacuerdo, porque si efectivamente decimos que una cesión o una prestación de servicios en general es onerosa, bien cuando existe una contraprestación directa por parte del trabajador o bien cuando se renuncia a otros incentivos o a la parte de un salario recibido para poder disfrutar de ese vehículo, yo creo que aquí es evidente que hay una parte del salario que se está destinando en cierta medida, ¿no?, al pago de esta cesión. Entonces, yo creo que la conclusión a la que se tendría que llegar desde ese punto de vista es diferente, y que si efectivamente tenemos una retribución en especie a efectos de otro impuesto, yo creo que debería considerarse que existe una contraprestación a efectos de calificar esa cesión como onerosa. No sé si es esta cuestión a la que te referías. Sí, es a esta cuestión claro, a la que me refería. En el caso del otro trabajador sí que está claro, porque la empresa le retiene una parte del salario. Claro. Pero es que en el otro caso, aunque no le retenga una parte del salario, sí que hay una parte del salario que se destina de algún modo, ¿no?, al pago de esta cesión. Entonces, mi opinión personal es que realmente existe o podríamos entender que existe una contraprestación. Lo que está claro que hay que ser muy cuidadoso de cómo se pactan Sí. este tipo de, ¿no?, Sí. de asuntos. Creo que la sentencia a la que te referías precisamente es la sentencia AstraZeneca, ¿no?, empresa tan de moda sí. en estos tiempos. Bueno, pues sí, no sé si tenéis alguna de vosotras, alguna pregunta más, alguna cuestión más que queráis que debatamos. Yo simplemente quería hacer una observación muy rápida, pero es una opinión personal sobre el tema que había comentado la profesora Ruiz de Velasco. Y es que, bueno, en fin, a veces parece, ¿no?, que el Tribunal de Justicia hila demasiado fino y acaba llegando a soluciones que a mí escapan de lo que para mí es la lógica, ¿no?, y a veces el sentido común, porque bueno, la famosa doctrina del vínculo directo del tribunal, para que haya sujeción a IVA necesitamos esa relación directa entre un servicio que se recibe o un bien que se entrega y una contraprestación. Y es que en este caso estamos hablando de un servicio que se deja de recibir, ¿no?, de una penalización que se paga por dejar de recibir un servicio o dejar de consumir un servicio. Entonces yo creo que esta relación directa se pierde y que no cabría atribuir a esta penalización una naturaleza distinta de la que realmente tiene, que es una naturaleza reparadora de un daño que se le puede causar a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ella está de acuerdo conmigo, pero la naturaleza yo creo que está clara. Y tiene razón, y el Tribunal de Justicia eso lo ve. Y entonces trata de salir al paso, porque claro, como dices, por la naturaleza del servicio se deja de prestar. Entonces se rompe el vínculo, ya no hay relación. ¿Qué dice el tribunal? Bueno, que en realidad a lo que se compromete la empresa es a prestar un determinado servicio al menos durante un periodo, y que eso no queda deshecho o no se rompe ese vínculo por el hecho de que el cliente desista. No lo he mencionado porque no da tiempo a todo, pero hace mención también de otro asunto que se planteaba sobre la venta de billetes de avión y qué pasa cuando finalmente el pasajero no se presenta al embarque. Lo que se pregunta es, ¿la cantidad que se ha pagado es precio o es indemnización? Claro, hay matices, hay diferencias, la situación no es análoga a esta. En este caso, el precio se paga por anticipado, en el caso de la venta de billetes, y además el servicio se presta, el avión zarpa. Otra cosa es que no te subas. En este caso es distinto, el precio no se paga por anticipado, se va pagando normalmente con carácter mensual y si incumples pagas esa cantidad. Y en este caso el servicio se corta, no es como el avión que zarpa, aquí el servicio se corta. Pues el tribunal todo eso lo ve, lo que pasa es que
resuelve con sus propios criterios que, bueno, como dices, como que un poco se desnaturaliza y bueno, y ya en la sentencia MEO, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, ya las conclusiones del abogado general ya son buenísimas, o sea, son mucho mejor cómo viste todo para llegar a defender que es contraprestación. Y dice, es como si fuese una operación a plazos, con pago aplazado, que en el momento en que se incumple el periodo de permanencia, lo que se hace es que se paga todo. Pues sí, es verdad, a veces son unas argumentaciones un poquito forzadas. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Lo vamos a tener que dejar ya aquí, a pesar de lo interesante del debate, porque si no, no nos va a dar tiempo a tomar un café para la siguiente sesión que empieza a las 6 de la tarde. Así que muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación. Ha sido muy fácil moderar esta mesa y habéis tenido todo muy bien a las normas y todo ha discurrido de una manera muy sencilla para mí como moderador. Espero que os haya parecido interesante todas las ponencias. Os animo a continuar con la siguiente sesión. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Adiós a todos. Adiós. Adiós.